Vamos a comenzar la palabra de hoy en Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Repito, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La palabra de Dios nos muestra en este versículo que Dios, el Padre, frente a nuestra necesidad de salvación, frente a la necesidad de ser salvos, yo quiero decirte que nuestra vida estaba perdida, que no había remedio ni solución, que nuestra alma estaba condenada al infierno, a la muerte eterna, que si Jesús no hubiese venido a la tierra, absolutamente nuestro destino era el infierno. Y el Padre sabía cuál era esa necesidad. Diga conmigo la palabra necesidad. Nosotros necesitábamos un Salvador. Diga conmigo: yo necesitaba un Salvador. Más fuerte: yo necesitaba un Salvador. Y el Padre, al ver esa necesidad de salvación, dijo: yo voy a proveer. Diga conmigo la palabra proveer. Y cuando se trata de proveer tus necesidades, ¿cuántos tenemos necesidades? Pero yo hoy te quiero decir que tu mayor necesidad ya está suplida, porque tu mayor necesidad no es qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Tu mayor necesidad era un Salvador. Tu mayor necesidad no es necesito un carro, necesito una casa, necesito un esposo, necesito un hijo. No, tu mayor necesidad era tener un Salvador. Y tu Padre, diga: mi Padre vio la necesidad que tenía de un Salvador y no se quedó con los brazos cerrados. No se quedó con los brazos cerrados. Él dijo: yo voy a proveer. Tu Padre te dice: yo voy a proveer. Si ya yo di, si ya yo entregué lo más importante, lo más grande, lo más difícil, ya yo lo hice, ya está hecho, ya te lo di. Si ya te di mi hijo, si ya te di mi hijo, si ya yo proveí dándote mi hijo, si ya yo fui un proveedor dándote a mi hijo, al único, unigénito, al Verbo hecho carne, aparte de mi Trinidad, a lo único, si ya te lo di, ¿acaso no te daré junto con él todas las demás cosas? No sé si usted está entendiendo eso. No sé si usted está entendiendo que la salvación llegó a nuestras vidas porque nuestro Padre es proveedor. Porque nuestro Padre nos vio la humanidad perdida, encadenada, condenada a morir. Y no se quedó con los brazos cerrados ni de manos caídas. Yo quiero decirte que tú tienes un Padre proveedor. Y es el mismo Padre que proveyó para ti y para mí un plan de salvación. Es el mismo Padre que sigue teniendo un plan para ti todos los días.
Es el mismo Padre que tiene un plan de provisión para ti todos los días. Sin importar cuál es tu necesidad, Él ya tiene un plan para proveer, porque Él es un Padre proveedor. Te dio la salvación y junto con la salvación te dará todas las otras cosas a través de Jesucristo. Yo no sé quién puede entender eso. Que si tenemos un papá que ya nos dio lo más grande, lo más difícil, lo más costoso, todo lo demás no es nada, todo lo demás ya está hecho. ¿Qué significa la palabra escatimar? Escatimar significa o se define en el diccionario como dar lo menos posible de algo. La palabra de Dios dice que cuando se trató de suplir la necesidad de un Salvador, Dios no escatimó. Dios no quiso ahorrar. Dios no quiso disminuir, limitar, acortar ni escasear cuando se trata de que su hijo tiene una necesidad. Cuando se trató de tu salvación y de la mía, Dios no quiso poner limitaciones. Los que ponemos limitaciones cuando se trata de dar somos nosotros. Pero Dios no. Dios entregó a su único hijo, dejándonos claro que la naturaleza de Dios es proveer. La naturaleza de Dios es proveer. La naturaleza de Dios es dar. La naturaleza de Dios es salvar. Y cuando se trató de salvarte a ti y a mí, no escatimó, no regateó, no dijo: yo voy a dar a mi hijo, pero no lo golpeen tanto. Yo voy a dar a mi hijo, pero yo no quiero que pase por ese dolor. Yo voy a dar a mi hijo, pero yo no quiero que le des con látigo. Yo voy a dar a mi hijo. No sé si me estás entendiendo. Cuando se trató de darte un Salvador, Él no escatimó. Él dijo: háganle a mi hijo todo lo que sea necesario hacerle para que pague por el pecado de la humanidad, porque yo no quiero que la humanidad se pierda. Si ha sido tu hijo o mi hija la que ha estado en el lugar de Jesús, ¿cuántos hubiésemos puesto límite al maltrato? ¿Cuántos hubiésemos puesto límite a la tortura, a la muerte? No. Cuando Dios provee, no pone límites. Cuando hay un plan de provisión y de salvación para ti, no pone límites, no escatima nada. Por eso yo te invito a no escatimar nada para Dios. Dalo todo, porque Él lo dio todo. No puede ser que Él haya dado su hijo por ti, tú no puedas dar tu vida, tu tiempo. No puede ser que Él no haya escatimado nada por amor a nosotros y seamos nosotros los que escatimemos y limitemos para darle a Dios. Si Él lo dio todo, ¿es justo que yo lo dé todo? Proveer significa proporcionar lo necesario, lo conveniente para un fin determinado. Cuando se trata de proveer, Dios te dará lo bueno, lo conveniente y lo necesario. ¿Qué me dará Dios? Lo bueno, lo conveniente y lo necesario. ¿Qué te dará Dios? Lo bueno, lo conveniente y lo necesario. No quiero que te confundas cuando lees en la palabra de Dios, en este versículo que acabamos de leer, y tú dices: wow, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, que Dios me va a dar todo lo que yo quiera, todo lo que yo pida. No,
pero sí estoy segura que te va a dar lo bueno, lo necesario y lo conveniente. Así como fue nuestro plan de salvación. Cuando leemos, vamos a leer Isaías 53, del versículo 3, un capítulo emblemático en la palabra de Dios que describe brevemente, a grandes rasgos, cuando Dios como Padre se levantó a proveer nuestra mayor necesidad. No escatimó, no puso límites al dolor, lo dio todo. Y para entenderlo un poco mejor, cómo la provisión de Dios no tiene límites, cómo dentro de lo bueno, lo necesario y lo conveniente estaba la muerte de un hijo, el sufrimiento de un hijo, una sangre derramada y finalmente termina un hombre crucificado en la cruz. Que de bueno, conveniente y necesario puede ver usted en este cuadro. Reflexiona por un momento. La muerte de un inocente, un padre que sacrifica a su hijo, una muerte sangrienta en medio de dos ladrones, apenas 33 años de vida, un hijo obediente, como fue sacrificado por su propio padre. Llegó a la cruz de forma voluntaria, pero quien propuso el plan de salvación fue el Padre. ¿Alguien puede ver algo bueno, necesario y conveniente en este escenario? Pues sí. Si es algo bueno, necesario y conveniente, aunque esté marcado por dolor, sacrificio y sangre. Porque cuando la palabra de Dios dice que se encargará de darte junto con Él todas las cosas, no está diciendo que te va a librar del dolor, de la muerte, de la enfermedad, de la angustia. Escúchame bien, no está diciendo eso. Cuando la palabra de Dios dice que te dará junto con Él todas las cosas, es que te dará lo bueno, lo conveniente y lo necesario que tú necesitas para progresar, avanzar, madurar, levantarte. No sé si me está escuchando. Muchas veces en tu vida vas a encontrar que lo bueno, conveniente y necesario trae dolor a tu vida, pero más adelante vas a ver fruto y más adelante vas a decir: realmente Dios no se equivoca. Aunque haya pasado por sombra, por fuego, aunque haya pasado por las aguas, era bueno, conveniente y era importante que pasara en mi vida. Porque si Jesús no hubiese muerto, nosotros no tuviésemos salvación. No pienses que todo lo bueno, conveniente y necesario está lleno de felicidad. Lo conveniente, necesario y bueno muchas veces va a estar lleno de dolor. Pero yo estoy aquí para decirte que aunque vivas en el mundo y tengas aflicciones en el mundo, de todas ellas el Señor te librará, te levantará y te fortalecerá. Amén. Cuando vemos la palabra en Isaías 53, podemos decir: Dios mío, pero ¿cómo hay algo bueno en Isaías 53? Dice su palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Diga conmigo, era necesario. A pesar de leer esto y ver el dolor por el cual Jesús pasó, era necesario. ¿Sabe por qué era necesario? Porque era conveniente para nosotros. Dice la palabra en Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15, era necesario el dolor de Jesús porque era conveniente para nosotros. Finalmente, este plan terminó siendo perfectamente bueno. Así que aunque estés pasando por un tiempo de dolor y de necesidad, aunque no haya alimento en tu casa, aunque estés pensando en cómo vas a suplir necesidades en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, yo sé que hay una gran preocupación en tu mente. ¿Cómo voy a suplir? ¿Cómo voy a suplir? ¿Cómo voy a suplir? ¿Cómo voy a proveer? ¿Con qué voy a llegar? ¿Cómo voy a salir adelante? Ese plan también lo tenía Dios. Al principio Él decía, ¿cómo voy a salvar a la humanidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito proveer, necesito dar, necesito ofrecer, necesito salvar esta humanidad. Dios está entendiendo a aquellos hombres y aquellas mujeres que necesitan proveer. ¿Y sabes qué te dice? ¿Sabes qué te dice? Que Él es tu Padre. Que lo que necesitas proveer lo vas a proveer a través de Él. No va a ser con tu trabajo, no va a ser yéndote a otro país, no va a ser entregándote a lo incorrecto. Dios te va a proveer porque Él es tu proveedor. Si Él estuvo pendiente, si Él planificó, si Él diseñó un plan de salvación, si Él proveyó para salvarte, también te va a proveer para que comas, para que te vistas, para que pagues, para que vivas. Él también va a proveer todo lo demás. Diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas. La siguiente parte del versículo dice, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? La incredulidad te pone a razonar. ¿En qué? En la duda. ¿Y cómo me va a dar todas las cosas? Pero la fe te lleva a razonar en que aquel que pudo darte lo más grande, lo más difícil y lo más importante, entonces todo lo demás ya está hecho. ¿Dónde está tu razonamiento? ¿Estás razonando con incredulidad o estás razonando con fe? Si realmente tú crees que esta tumba está vacía, si realmente estás creyendo que esta tumba está vacía, es decir, tú estás creyendo realmente que el Padre diseñó y proveyó Salvador cuando tú no tenías de dónde sacar uno, pero el Padre sacó y proveyó y te dio un Salvador. Y no solamente te lo dio, lo pasó por todo ese sufrimiento que podemos ver en Isaías 53. Muere crucificado, cae en una tumba, lo levanta, vence a la muerte, y tú todavía estás preocupado de qué vas a comer y de qué vas a vivir. Si crees realmente que esa tumba está vacía,
entonces tú tienes que creer que tu Padre es proveedor de todas tus necesidades. De todas tus necesidades. La necesidad más grande ya está suplida. Alégrate. No dejes que la falta de muchas cosas te haga olvidar lo más importante. Y es que tu mayor necesidad ya está paga. Yo sé que todos tenemos necesidades. Necesidades que preocupan, necesidades que causan ansiedad, necesidades que causan preocupación, pero el Señor te dice: ¿por qué no confías en mí? Si yo diseñé un plan para el problema más grave, más grande, más difícil, ¿acaso no tendré un plan para ti todos los días? ¿Acaso no tendré planes de bien y de bienestar para ti todos los días? Una de las cosas que hacen las necesidades cotidianas es hacernos olvidar que la necesidad más importante ya alguien la pagó. Quizás tú llegaste a este lugar muy preocupada, muy preocupado porque tienes una deuda, porque no has vendido, porque no tienes empleo, porque tienes cosas que comprar y no tienes con qué. Lo entiendo. Pero si realmente celebramos que Jesús está vivo, si celebramos que tenemos Padre en el cielo, por eso el Padre nuestro, esa oración dice: Padre nuestro. Cuando tú has entendido que tienes Padre, has entendido que tienes proveedor. ¿Y qué es un proveedor? Aquel que te da lo que conviene, aquel que te da lo bueno, lo conveniente y lo necesario. ¿Qué son todas las cosas? ¿De qué trata este versículo? ¿Qué me quiere decir Dios a través de esta palabra? Número uno, que Él promete que en todas estas cosas, diga conmigo, en todas estas cosas. A ver, las mujeres, en todas estas cosas. Los hombres, en todas estas cosas. Yo soy más que vencedor. Míralo en la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz, que ya no está en la tumba, sino que vive en ti. Cuando tú lees la palabra de Dios y tú dices: el Padre no escatimó ni siquiera a su propio Hijo por suplir mi necesidad de ser salvo, y junto con su Hijo también me dará todas las demás cosas. ¿Sabes qué son todas las demás cosas? No es que no vas a pasar hambre. La Biblia no dice eso. Discúlpeme. La Biblia dice que aunque pases hambre, de ahí vas a salir en victoria. La Biblia no dice que Jesús murió para quitarte las tribulaciones. Vamos a leerlo bien. Aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es que el Padre dio a su único Hijo. ¿Para qué?
cuando pases por tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, entonces tú digas: a través de Jesús voy a pasar, me voy a levantar y tengo victoria ante todas estas cosas. Yo quiero que tú entiendas que te tienes que levantar y decir: tengo escasez, tengo hambre, tengo problemas matrimoniales, tengo que cambiarle los cauchos a los carros, me hace falta un carro, me hace falta una casa, me siento enfermo, débil, no estoy comiendo bien, no tengo transporte, me duelen los pies de tanto caminar. Pero que tú te pares y digas: ante todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. Cuando Jesús muere en la cruz, sí es verdad que muere para darte vida eterna en el cielo, pero también muere para que tengas victoria en la tierra. Todos nosotros nos hemos hecho una pregunta: Señor, ¿por qué permites el dolor? ¿Por qué permites que un ser querido muera? Que un enfermo de cáncer no sane, que niños mueran. ¿Por qué permites el dolor? ¿Por qué permites las injusticias? Yo quiero decirte que no permitas que el razonamiento te aleje del plan de amor que ya Dios diseñó para ti. Como bien lo vistes en la obra, la humanidad le ha dado la espalda a Dios y vivimos consecuencias de vivir a sus espaldas. Pero el plan de Dios es que volvamos a Él. El plan de Dios es que Venezuela nazca de nuevo. El plan de Dios es que Venezuela reconozca que necesita un Salvador y cuyo nombre solamente es Jesús de Nazaret. Quizás te has preguntado, fíjate bien lo que dice el apóstol, el escritor, en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. El apóstol Pablo no tenía miedo. Tú tienes miedo. ¿Sabe cuándo tú te llenas de miedo? ¿Sabe usted cuándo nos llenamos de miedo? Cuando empezamos a dudar del amor que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a anclar nuestra fe, no solamente en que la tumba está vacía. Hoy vamos a anclar nuestra fe en mucho más allá que eso. Y es que esa tumba está vacía porque yo tengo un Padre proveedor. Y por eso puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás seguro de poderlo decir? ¿Estás seguro de poder decir eso? La segunda promesa que Dios nos hace, juntamente con este versículo que dice que Él nos dará también todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son todas esas cosas, pastora? Yo quiero saber. Número 1, con todas las cosas que te pasen, Él ha prometido que vas a salir victorioso. Segundo, mira lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos.
Si tú quieres salir en victoria de todo lo que estás viviendo, la palabra te da la clave y dice que con Él te dará todas las cosas, con Jesús. Si caminas con Jesús, el Padre te dará todas las cosas. No todo lo que quieres, pero te dará todo lo bueno, necesario y conveniente para tu vida. Pero ¿con quién estás caminando? ¿Estás caminando con Jesús? ¿Estás caminando solamente con el trabajo? ¿Ya no vienes a la iglesia porque no tienes tiempo? ¿No vas a tu GDA porque no tienes tiempo? ¿No puedes hacer tu grupo de amistad? ¿No puedes ir al discipulado? ¿No puedes hacer nada? ¿No puedes servir porque no tengo tiempo? ¿Acaso Dios escatimó tiempo cuando se trató de salvarte a ti y a mí? Creo que ninguno de nosotros tenemos derecho de decirle a Dios, no puedo, estoy trabajando. Porque cuando nosotros necesitábamos, Él no dijo, no puedo. Él dijo, te voy a proveer lo que necesitas. ¿Estamos aquí? Te dará también con Él todas las cosas. Y lo segundo que Dios te dará, fíjate bien, lo segundo que Dios te dará es que hace que todas las cosas cooperen, ayuden para tu bien, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida. Recuerda que la muerte de Jesús estuvo envuelta en dolor y en sangre, pero aún en medio de ese dolor todo obró para bien. Igualmente ese dolor que estás pasando en tu vida, esa aflicción, esa tristeza, lo que estás viviendo, aunque no lo entiendas hoy, mañana obrará para bien. ¿Y por qué obrará para bien? No obrará para bien por arte de magia. Las circunstancias obran para bien cuando tú no te dejas dominar por la circunstancia, sino que sometes tu circunstancia al dominio de Dios. Y cuando tú traes tu circunstancia a Dios, entonces todo empieza a obrar para bien. Pero no piense que esto es magia. Y todo obrará para bien. Obrará para bien si sometes lo que estás viviendo a Jesús. Obrará para bien si agarras lo que estás viviendo y lo traes a Dios. Deja de obrar para bien cuando la circunstancia te controla a ti. Cuando la circunstancia te controla a ti, ya nada obrará para bien. Así que si estás viviendo una situación difícil, es hora de levantarse y hablarle a esa circunstancia. Tú no me vas a controlar. Yo voy a agarrar las circunstancias de mi vida y las sujeto a mi Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Déselo al Señor fuerte. Esto quiere decir, oído, que la muerte y resurrección de Jesucristo no solamente es para disfrutarla en el cielo a través de la vida eterna. Él murió para que tuvieses una vida en victoria y abundante. Él murió para que tus problemas tengan una solución. Y si no hay solución en la tierra para tus problemas, entonces la habrá en el cielo, pero Él murió para que tú seas y tengas una vida en abundancia, en la tierra y en el cielo. No podemos conformarnos con vivir una vida de derrota para disfrutar la victoria en el cielo. La victoria de tu vida, la victoria sobre tus problemas, la victoria sobre tu pecado, la victoria sobre la maldad, la victoria sobre la muerte, ya fue pagada, saldada. El rescate ya fue pagado para que tú lo disfrutes, para que tú lo creas, para que tú digas, yo tengo un Padre proveedor, no tengo de qué preocuparme. ¿Estás razonando bajo la incredulidad?
¿O estás razonando bajo la fe de la resurrección? ¿Estás razonando bajo la incredulidad de sentirte solo y abandonado? ¿O estás creyendo en el plan de tu Padre proveedor? Solamente tú sabes la respuesta. Lo que yo te puedo decir hoy es que cuando la palabra de Dios dice que Él hace que todas las cosas cooperen para tu bien, es que hay un poder grande en el poder de la resurrección. ¿Cuántos quieren saberlo? No solamente que en el día postrero tú también resucitarás. Hay un poder en el hoy y en el ahora. Y es el poder de revertir, de transformar, de restituir, que todo el mal que te pueda pasar a la final obrará para bien. Eso solamente lo puede hacer un Cristo resucitado. Si tú crees en la resurrección, entonces tú le vas a hablar a tu problema hoy y le vas a decir: mira, problema, yo creo en la resurrección. Yo creo que hay poder en Jesús para revertir el mal. Yo creo que hay poder en Jesús para que todo lo que me está pasando obre para bien. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero todo va a cooperar para mi bien. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo que tú estás viviendo va a obrar para bien. No sé cómo, si tú crees que esa tumba está vacía, lo que estás viviendo va a obrar para bien. Cuando yo digo que en todas las cosas somos más que vencedores, Romanos 8:28, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Fíjate lo que pasa. El poder de la resurrección hace que tu proceso se convierta en un progreso. ¿Me entendió? Cuando tú crees en un Cristo resucitado, tú crees que todo proceso forma parte de mi progreso. Cuando tú crees en un Cristo resucitado, tú sabes que toda prueba se va a volver un propósito. Pero es muy fácil decir: vivo está, vivo está. Y cuando tengo o estoy atravesando un proceso en mi vida, reniego, me quejo, me debilito, abandono, renuncio, claudico. Pero cuando el cristiano sabe que tiene dos cosas: un Padre proveedor y un Cristo resucitado, dice: este proceso forma parte de mi progreso. De lo contrario, va a decir: este proceso me lleva de retroceso. Cuando tú crees realmente que Cristo resucitó, esa prueba que estás viviendo, tú dices: no, hoy es una prueba que se va a convertir por el poder de mi Cristo resucitado en un propósito. Pero cuando no hay un Cristo resucitado en el corazón y estás pasando por pruebas, tu corazón y tu alma desfallecen y se ahogan en la duda y en la incredulidad. Definitivamente el plan de salvación está diseñado para disfrutarlo en dos partes, tanto en el cielo con la vida eterna, pero también aquí en la tierra, dándonos victoria en todas las cosas
y haciendo que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Finalmente, pensemos y razonemos. ¿Lo más grande fue solucionado? ¿Sí o no? ¿Lo más grande ya fue dado? ¿Sí o no? Sí. Lo más grande ya se me fue dado. Lo más importante ya fue dado. ¿Sí o no? Sí. Ya me dieron lo más importante. Lo más difícil ya fue hecho. ¿Sí o no? Sí. Lo más difícil ya fue hecho. Por eso, óyeme bien, por eso es que si lo más importante ya te lo dieron, lo más grande ya te lo dieron, lo más difícil ya lo hicieron. Por eso es que las preocupaciones y las quejas son un insulto ante Dios. Dice su palabra, Mateo 6, 31. Por favor, léalo. Así que no se preocupen, ni digan, porque me ofende. Me ofende. Si yo soy un padre, me he comportado como un padre proveedor. Si lo más difícil ya lo hice, lo más importante ya te lo di, lo más grande ya te lo di, me ofende. Me irrita que te llegues quejando y que te llegues preocupando por qué vamos a comer y qué vamos a beber y qué vamos a vestir. Me irrita. No sé si me está entendiendo. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. Otra versión dice, se preocupan por estas cosas. Otra versión dice, la gente incrédula se preocupa por estas cosas. El que realmente tiene un Cristo resucitado. ¿Cómo está tu Cristo? ¿Vivo? ¿Muerto? ¿Resucitado? ¿Cómo está tu Cristo? No, póngase la mano en el corazón y revísese. ¿Cómo está? Póngase la mano en el corazón, obedezca, ahí. Porque Él ya no está ahí, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nos ha dejado el Espíritu Santo en nuestro corazón. Revísate, ¿hay un Cristo resucitado ahí? Óyeme bien y agárrate, porque aquel que tiene un Cristo resucitado en el corazón no se preocupa ni anda quejándose diciendo qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, pero lo tiene muerto, no lo cree capaz. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. Hay algo que tú nunca vas a poder conseguir, créeme. Y si lo has conseguido, escúchalo bien, ¿por qué lo has conseguido? El Padre es el que provee. No es tu trabajo. ¿Cómo es eso?
el único que se llama Jehová Jireh, el único que merece ese nombre es Dios. Tu trabajo es solo la herramienta que Dios usa para proveer. No pongas tu confianza en tu trabajo y no seas como esa gente que echa a un lado a Dios y dice: yo tengo que resolver, pastora, porque si yo no resuelvo, ¿qué como? Si yo no resuelvo, si yo no hago. Solamente Dios es tu proveedor. Y junto con Jesús, Él te dará la victoria en todas las cosas. Junto con Jesús, Él hará que todas las cosas que te están pasando obren para bien. Y cuando tienes a Jesús resucitado en tu vida, mira bien lo que dice la palabra. Pero ustedes tienen que. ¿Tienen qué? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Yo tengo padre, diga. Aunque yo tenga un trabajo, es más importante saber que yo tengo padre. Y si tienes padre, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Tienes un proveedor. Pero ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe todo lo que necesitan desde el principio de la humanidad. Así como Él sabía que necesitábamos un Salvador y lo proveyó, también sabe que en la tierra tú tienes necesidades y también las va a proveer. No rechaces esta invitación que Jesús hace para morar dentro de ti a través del Espíritu Santo y hacer de ti una nueva persona. Vamos a poner nuestras manos en el corazón y repitamos: Padre, gracias. Gracias por proveernos. Gracias por darnos un plan de provisión. Gracias por darnos a Jesús. Recibimos a Jesús, tu Hijo, en nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro Salvador. Reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos. Te pedimos perdón. Te pedimos que escribas nuestros nombres en el libro de la vida y que desde hoy tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén.